Hola, otro miércoles más estamos en Viveros Prado en tu sección Tu Jardín a Punto. Hoy os voy a hablar de dos cosas totalmente diferentes. Uno, el cuidado de las urcinias, y otro, os quería enseñar dos tipos de arbustos que son el arce japonés. Como ya os he dicho, hoy os quería hablar de dos plantas que me parecen muy interesantes y nunca os he hablado, que son los arces. En este caso tengo dos tipos de arce diferentes, un arce dissectum de color verde y un arce palmatum artopurpuream. Ves que el artopurpuream es por sus coloraciones granates y en cambio el otro pues es de coloración verde, pero tiene cambios de color hacia el otoño. Va cambiando, se va poniendo amarillo, de colores rojizos y luego perderá la hoja. Los arces son muy facilitos de cuidar, solo tenéis que tener unas claves para que siempre estén bonitos y son: no deben estar muy expuestos a las corrientes de aire, sobre todo las cálidas, por ejemplo en agosto esas corrientes de aire que hay te pueden quemar un poquito las puntinas. La mejor situación para situar el arce es en semisombra, o sea, no deberéis de orientarlo totalmente a exposiciones soleadas porque perderá un poquito su color, no va a estar tan bonito y tan rojo, o en este caso este color verde. Otra de las cualidades también sería que las plantaréis mejor en tierra ácida que en tierra normal o en sustrato universal. Ya os he hablado que muchas plantas se mueren por no utilizar los sustratos adecuados, como por ejemplo las camelias, las hortensias, los rododendros. El arce japonés es una de plantas ácidas. Y también muy importante es que le gustan los suelos húmedos y frescos y profundos, pero sin llegar al encharcamiento, porque si llegara a encharcarse se nos pudriría la raíz y empezaría a ponerse triste la planta y se nos moriría. Veis que queda incluso bonito, lo podéis poner en macetas o en una rocalla, o incluso queda bonito en combinación con varios arces. No solo habría estos dos tipos de arces, sino que habría un montón de coloraciones y podríais jugar con ellos en combinaciones y os quedará muy bonito por los cambios de color que tiene. Por lo que os decía, este es rojo siempre, incluso en el otoño se pone todavía más granate, más rojizo. Y este es verde y luego cambia en tonos anaranjados, amarillos en el otoño. Así que son muy interesantes para darle un punto de originalidad a nuestro jardín o terraza. Veis que también un poquito la diferencia entre el dissectum y el palmatum es la hoja. Veis que en este caso es hoja muy finita, muy estriada, ¿veis? Y el palmatum es hojita un poquito más gruesa. También una de las características de los arces es las puntas que tienen, que en todos ellos se observan, ya puede ser la hoja un poquitín más ancha o un poquito más estrecha, pero en todas la diferencia es las puntitas que tienen en las hojas. Veis que es una planta que mucha gente le tiene miedo porque piensa que es delicada, pero solo con esas pequeñas claves de tierra ácida, exposiciones sombreadas y tenerlo ligeramente húmedo pero no encharcado, conseguiréis que vuestro arce japonés esté precioso y espléndido durante toda la primavera y el verano, porque es un árbol de hoja caduca. O sea, tenéis que pensar que va a estar así durante primavera, verano y parte del otoño, y luego se le caerá la hoja y se quedará desnudo. Pero os merece mucho la pena poner esta planta, por lo que os digo, por las coloraciones tan bonitas que adquiere durante la primavera y el verano. El arce, yo personalmente lo pondría o en una maceta solo o en combinaciones con varios arces, porque me parece una planta muy especial y muy bonita y que no la tapara demasiado otras plantas. Pues a lo mejor la podéis poner en la parte más central de una rocalla o en una maceta a la entrada de casa. Y ahora os voy a enseñar un ejemplar que tengo, que ya veis que va a ser un dissectum, de hoja finita, pero de hoja roja. Y quiero que lo veáis porque me parece muy interesante que enseñároslo, ya que lo podéis poner en una maceta. Vais a ver que es un ejemplar muy grande y metido en una maceta. En segundo lugar, quería enseñaros, veis, esta jardinera de surfinias y petunias, que todo el mundo me dice, pues, ¿cómo puedo hacer para que mis surfinias estén así de bonitas? Hoy os voy a dar las claves básicas para tener las surfinias bonitas todo el verano. Y es, lo primero, una buena maceta para que tenga sitio donde poder mantenerse tanta planta.
una buena selección de plantas de surfinia. Por ejemplo, yo en este caso he combinado tonos fucsias con morados. Vosotros la combinación de colores la podéis hacer la que queráis. Tercer paso, un buen sustrato. ¿Veis? Un sustrato bueno, que sea de color negrito, que sea poroso, que drene bien, que no se apelmace y que tenga un poquito de fertilizante a poder ser. Otro paso muy importante que veo que cometéis muchas veces es no apretáis demasiado la tierra. Os insisto, cada vez que os hago programas de plantación, os insisto mucho en apretar la tierra, y es que es un paso muy importante porque si dejáis huecos, la planta no va a enraizar en condiciones, y si la planta no enraiza en condiciones, no va a crecer tampoco en condiciones. Entonces, muy importante, apretar bien, rellenar bien los huequitos de tierra para que la raíz nueva entre en contacto con la tierra que le pongáis. Otro de los puntos que tenéis que tener en cuenta es abonarlas. Tenéis que abonarlas a menudo. Cogéis, por ejemplo, en este caso granulado, que no tiene por qué ser este solo, podéis utilizar líquidos, podéis utilizar el granulado este de liberación rápida, podéis utilizar granulados de liberación lenta, que solo deberíais de echarle una vez. Podéis usar bastoncitos que los introducís en la tierra y os están haciendo el abonado durante 3 meses. Yo en este caso, granulado. Cogéis un poquitín, un puñadito, ¿veis? Pues un puñadito más o menos esto, y despacito se lo vais echando a la planta, alrededor de la planta. Cuando está tan grande, pues buscáis los huequitos por donde le podéis meter sin que le caiga directamente encima de ella, porque la podéis quemar. Entonces un poquito así por las esquinitas y aquí por el medio, siempre quitando bien la planta para que no se queme, y eso con el agua de riego se va a ir disolviendo. Otro de los puntos también muy importantes es sulfatarlas para el pulgón, o sea, hacer tratamientos preventivos para el pulgón. En este caso, ya veis, podéis usar los de rápido uso o los listos ya, que coges simplemente, lo abres y pulverizas. Luego también podréis usar los concentrados, que sería echar pues ciertas gotitas o una medida en 1 litro de agua, y sulfatáis. Es muy importante que os acordéis que si vais a hacer tratamientos fitosanitarios, lo hagáis siempre o al amanecer o al atardecer. Yo incluso os diría mejor que al atardecer, ya que si lo hacéis por ejemplo, ahora mismo con este calor, las gotitas que le quedan ahí te puede quemar la planta y las podéis estropear. Entonces, tener cuidadito con eso. Recordaros que cuando abonéis también lo que deberéis de hacer es regar, porque si pilla el sustrato muy seco se puede quemar, al igual que si sulfatamos a horas no correctas. Creo que con estos consejos vais a tener este año unas petunias muy bonitas. De todas formas, cualquier duda o consulta antes de que la planta se empiece a poner enferma, estaremos encantados en Viveros Prado de deciros qué pasos a seguir para mantener vuestras surfinias durante toda la primavera, verano, incluso parte del otoño, así de bonitas y floridas. Como ya os he dicho antes, os quería enseñar este ejemplar de arce japonés, que ya veis que es un ejemplar muy grande, pero aún así lo podremos mantener en maceta, pues incluso en la terraza o en el jardín o donde queráis. Simplemente que disfrutéis mucho con nuestros consejos y recordaros que podéis ver todos nuestros vídeos en YouTube, en tu sección Tu Jardín a Punto. Me despido desde Viveros Prado, un saludo.